Buenas tardes, en esta presentación explicaré la práctica 3 de nuestro curso de instrumentación y control, llamada Sensor de Temperatura Ambiental con Diodo de Silicio, con el profesor Telles Barrera Juan Carlos. Realizada por su servidor Moreno Hernández Carlos, del grupo 5CM2. Esta práctica tiene como objetivo comprender las características del diodo semiconductor de silicio con respecto a su comportamiento ante los cambios de temperatura, y con ello usarlo como un sensor de temperatura ambiental. La temperatura es una medida común y crucial en la industria, ya que afecta a la mayoría de los fenómenos físicos y se utiliza para inferir otras variables. Se emplean varios métodos para medir la temperatura, como termómetros de vidrio, termopares, termistores y pirómetros de radiación, entre muchos otros más. Sin embargo, uno de los dispositivos más simples para medir la temperatura es el diodo de silicio, que consta de dos materiales semiconductores y tiene un voltaje de umbral de aproximadamente entre 0.5 y 0.7 volts. Sin embargo, el diodo de silicio es sensible a los cambios de temperatura, lo que puede llevar a un aumento de la corriente y, en casos extremos, a la destrucción del diodo. Es por esto que necesitamos que pase una corriente constante y pequeña para que no se disipe potencia o calor. Se ha encontrado en un estudio de Jack Smith que el voltaje de umbral de un diodo de silicio disminuye linealmente a una tasa de menos 2 mV por grado centígrado cuando se le hace pasar una corriente constante de alrededor de 5 mA, como se muestra en la gráfica de la derecha, lo que permite medir la temperatura utilizando la relación entre el voltaje de umbral y la temperatura ambiental, al tener una relación lineal entre estas dos variables. Necesitamos para esta práctica de preferencia un diodo de silicio, ya sea de la serie 1N400X o 1N4148. Es importante recordar que el material de la carcasa del diodo afecta la transferencia de calor, lo que significa que la diferencia entre una carcasa de plástico y una de vidrio se reflejará en la velocidad de respuesta de nuestro sensor. Si no tenemos acceso a ninguno de estos diodos, podríamos utilizar cualquier transistor de silicio NPN y conectar el colector con la base para crear un dispositivo que se comporte como un diodo de silicio, con una respuesta similar. La corriente requerida para este experimento es de 5 mA, por lo que si podemos confiar en que nuestra fuente de alimentación es estable y libre de ruido y tiene un valor de 5 volts, podemos calcular que, al construir un circuito en serie, con un resistor de 1 kΩ, y el diodo, la corriente que circula será voltaje de la fuente menos voltaje umbral del diodo sobre resistencia, es igual a 5 volts, menos 0.6 volts, sobre 1 kΩ, es igual a 4.4 mA. Esta corriente es muy cercana a los 5 mA que necesitamos para nuestros propósitos y es aceptable para nuestro experimento. Dado que las mediciones se realizarán en un rango de temperatura cercano al ambiente, entre 15 y 30 grados Celsius, podemos suponer que habrá una variación lineal y pequeña en el voltaje de umbral del diodo de silicio. Se considera un valor de referencia, que es el máximo voltaje de umbral a 0 grados Celsius, y la diferencia entre voltaje de referencia y voltaje de umbral se utiliza para determinar la temperatura ambiente, con una relación de aproximadamente de menos 2 mV por grado Celsius. Para calcular esta diferencia, se configura un amplificador operacional como un restador, donde voltaje 1 menos voltaje 2 es igual a voltaje de salida, equivalente a voltaje de referencia menos voltaje de umbral, que es igual a delta voltaje de umbral. El voltaje de umbral se toma directamente del diodo referenciado a tierra, y voltaje de referencia se obtiene de un divisor de voltaje con resistores y un potenciómetro. Luego, se busca mostrar la salida de voltaje en un voltímetro, donde cada 0.1 volt corresponde a 1 grado Celsius. Dado que cada variación de 1 grado Celsius corresponde a una disminución de 2 mV en voltaje de umbral, se debe amplificar la diferencia de voltaje. Se calcula que se debe amplificar 50 veces, lo que se logra configurando la ganancia de un amplificador operacional en el restador. Ganancia es igual a RF sobre R, donde R es igual a 1 kΩ y RF a 50 kΩ. En general, este circuito completo se diseña de acuerdo a estas especificaciones mencionadas, y a continuación en el video siguiente se muestra el circuito en funcionamiento, después de haber calibrado con el potenciómetro el voltaje de referencia, para que dieran 2.2 volts o 22 grados Celsius, y luego al colocar los dedos, como es una de nuestras extremidades, en lugar de tener una temperatura de 36 grados en promedio, debería marcar 2.9 volts o 29 grados Celsius aproximadamente, y una vez que se suelte el diodo, regresar a la temperatura ambiente de 2.2 volts o 22 grados centígrados. Como podemos ver, se cumple la relación de los valores de la izquierda de esta diapositiva, donde básicamente 1 grado centígrado es igual a 0.1 volts. Esto es todo de mi parte, y muchas gracias por su atención. Que tenga un muy buen día.